Versículos 1 y 2. Pablo relata su viaje a Jerusalén con Bernabé y Tito. Su propósito era consultar con los apóstoles sobre el evangelio que predicaba a los gentiles, evitando así un esfuerzo en vano. Implicación teológica. Muestra la importancia de la unidad en la iglesia primitiva y el deseo de Pablo de confirmar que su mensaje estaba en línea con el de los apóstoles en Jerusalén. Versículos 3 al 5. A pesar de la presión de los de la circuncisión, Pablo se negó a que Tito, un gentil, fuera circuncidado. Implicación teológica. Defiende la libertad de los gentiles en Cristo y rechaza la idea de que la circuncisión u otras prácticas de la ley sean necesarias para la salvación. Versículos 6 al 10. Los apóstoles en Jerusalén, incluyendo a Jacobo, Pedro y Juan, reconocieron la gracia dada a Pablo y aprobaron su ministerio a los gentiles. Implicación teológica. Confirma la validez del evangelio de Pablo y la unidad del mensaje de salvación para judíos y gentiles. Se establece el principio de que la salvación es por la fe en Cristo, no por obras de la ley. Versículos 11-14. La confrontación con Pedro. Pablo reprende públicamente a Pedro por su hipocresía al apartarse de los gentiles por temor a los de la circuncisión. Implicación teológica. Destaca la importancia de la coherencia entre la fe y la práctica. Critica el legalismo y la discriminación, mostrando que ambos son contrarios al evangelio. Versículo 14. Confronta a Pedro por no andar conforme a la verdad del evangelio. Aquí reitera la centralidad de la justificación por la fe y la necesidad de vivir de acuerdo con esta verdad. Versículos 15-16. Pablo establece claramente que la justificación, ser declarados justos ante Dios, se obtiene solo por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Implicación teológica. Este es el corazón del mensaje de Pablo y la base de esta idea. Se destaca la gracia de Dios como la única fuente de salvación. Versículos 17-18. Pablo refuta la idea de que al buscar la justificación en Cristo, se invalida la ley. Implicación teológica. Aclara la relación entre la ley y la gracia. La ley revela el pecado, pero no puede salvar. Cristo cumple la ley y ofrece salvación por medio de la fe. Versículos 19-20. Pablo describe su propia experiencia de estar crucificado con Cristo y vivir por la fe en el Hijo de Dios. Expresa la unión del creyente con Cristo en su muerte y resurrección. La vida cristiana es una vida de fe, donde Cristo vive en el creyente. Versículo 21. Pablo rechaza la idea de que la gracia de Dios sea en vano. Reafirma la importancia de la fe en Cristo para la salvación. Si la justicia se pudiera obtener por la ley, la muerte de Cristo habría sido innecesaria. Bien, estos son puntos importantes en el capítulo 2 de Gálatas. Espero les sea de bendición y ahora sí empecemos con el capítulo 2 de Gálatas. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles.
Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gracias por ver el video, mis hermanos. Que el eterno Rey de Gloria los bendiga mucho. Y no olvides dejar un me gusta y, por qué no, también un comentario.